CICE Studio realmente se remonta ya casi 25 años. Una vez que os vais de aquí, transformáis la vida de las personas que trabajan, viven o hacen lo que tengan que hacer en el espacio en el que dejáis. Y realmente yo creo que eso es así, ¿no? ¿Dónde acaba el interiorismo y dónde empieza la arquitectura? No te lo sabría decir realmente. No diseñes viendo lo que cuesta, porque entonces, una vez que pierdes ese punto, se pierde todo. ¿Qué opinas de la tendencia en cuanto a la arquitectura que se está haciendo? No me hagas esa pregunta. Bueno, te la tengo que hacer, Laura. Y siempre hemos trabajado con un proyecto. Quiero decir, nosotros hace 20 años ya cobrábamos por un proyecto de interiorismo. Cuando hablas de diseñar para mejorar la vida de las personas, ¿a qué te refieres? Bienvenidos a la tercera entrega de Unique Talks. Hoy nos acompaña Laura Caballero, que es cofundadora de CICE Studio en Elche, que junto a su equipo ha conseguido unir arquitectura e interiorismo. Antes de comenzar la charla, me gustaría decir que tanto a Laura como a su socio, Rafael Cobes, los conozco pues más de 20 años y mantenemos una relación comercial excelente. No es fácil hoy día mantener una relación comercial tan fluida con un cliente durante tanto tiempo, pero tampoco es fácil encontrar profesionales tan excelentes como ellos. Laura, cuéntanos un poco sobre ti y sobre tus inicios con CICE Studio. Bueno, primero, gracias por estar aquí contigo. Gracias a ti por venir. Y luego... Que sé que es difícil. No, y luego por poder contar con equipos como vosotros, porque nos facilitáis mucho nuestro trabajo del día a día. Se agradece. ¿Vale? Y no quiero olvidarlo, porque como muy bien has dicho, nos conocemos desde hace muchos años y hemos pasado buenos y malos momentos. Sí. Pero sí. Todos los hemos superado. Sí. Entonces, eso es verdad que tengo que daros las gracias porque haya profesionales de este calibre para poder hacer todo lo que nosotros llevamos en nuestras mentes. Que son cosas complejas, ¿eh? Por eso, que al final, siempre y cada vez más, no sé por qué, Javier, nos llaman para hacer las cosas más complicadas. Bueno, eso tiene sus ventajas. Sí, pero eso bueno. Tiene sus ventajas. Resumiendo un poco y yendo a lo que quieres saber, CICE Studio realmente se remonta ya casi 25 años, ¿vale? Nosotros trabajábamos un poco de forma independiente hasta que de repente nos conocemos y nos damos cuenta que es verdad que un equipo hace mucho más que una persona individual. Hoy en día, como muy bien sabes, lo nuestro ya no es solo un estudio de interiorismo, es un estudio de muchas disciplinas, porque al final englobamos un 360 que se llama. Tu cliente te va demandando, a ti te encanta tu trabajo y poco a poco empezamos 2 personas, poco a poco fuimos 4. Mucha gente, parte de nuestro equipo lleva con nosotros 15 años con nosotros, algunos llevan 10, otros llevan 1 año. Pero bueno, quiero decir que poco a poco hemos ido uniendo muchas disciplinas y la disciplina que no tenemos, colaboramos con ella para lograr ese 360. O sea, que colaboráis con gente del exterior también. Todo lo que necesitemos lo buscamos. Muy bien. Si no somos capaces de darlo. Muy es bien. verdad que en nuestro equipo tenemos profesionales como aparejadores técnicos, tenemos aparejadores industriales, tenemos gente que se dedica más a la ingeniería, tenemos gente que se dedica más a la administración, al marketing, interiorismo, mobiliario. O sea, al final son muchas disciplinas, porque si tú a mí me preguntas, que es una pregunta que muchas veces la gente hace, ¿dónde acaba el interiorismo y dónde empieza la arquitectura? No te lo sabría decir realmente. Ya. Yo que te iba a preguntar ahora por, según tu visión, cuál es la esencia de CICE. Al mismo tiempo, yo que os conozco mucho, es que el target de cliente que tenéis es muy variopinto. O sea, restaurante, lo mismo hacéis un restaurante, o sea, lo mismo plancháis un huevo que freís una corbata. Me resulta curioso el saber dentro del equipo eso cómo se desarrolla. O sea, tenéis que tener muy sedimentada la esencia del despacho para poder desarrollar proyectos tan diferentes. ¿Cómo lo hacéis? A ver, es verdad que como todo, al principio cuando uno dice voy a hacer una comida en casa, ¿no? Y voy a plantear un menú. Sí. Pues esos momentos son un poco los más tensos, ¿no? Porque empieza la lluvia de ideas, empieza un poco con tu equipo creativo a hablar, a decidir y todos aportamos, esa es la gran riqueza del despacho. ¿Y el sobre cliente? todo, ¿El cliente lo hacéis partícipe? Y sobre todo, como tú muy bien dices, nosotros al final somos una herramienta que tenemos que leer lo que el cliente lleva en la cabeza. Pero cuando encima, como nos pasa a veces, no solo es un cliente,
sino que la propiedad son muchos clientes unidos en uno, hay que ponerlos a todos de acuerdo. Entonces, al final, yo creo que todos estamos de acuerdo en que esta profesión tiene una parte de psicología muy grande. Y de pedagogía a veces. Cuando hablas de diseñar para mejorar la vida de las personas, ¿a qué te refieres? Bueno, eso fue una frase que hace unos años que la quisimos coger como nuestra, con una persona creativa muy potente y que la verdad es que nos ayudó mucho porque se vino con nosotros a realizar unas tiendas que hacíamos en Tenerife, que nos llevábamos todo aquí, nos íbamos allí todo el equipo, y estuvo con nosotros una semana y él al final nos dijo, es que la verdad, vosotros conseguís hacer felices, una vez que os vais de aquí, transformáis la vida de las personas que trabajan, viven o hacen lo que tengan que hacer en el espacio en el que dejáis. Y realmente yo creo que eso es así, ¿no? Sí, no? sí, así es. Entonces, bueno, sacamos esa frase, porque al final el último trabajo público que hemos hecho, que es un restaurante en Elche, que ayer precisamente estábamos hablando con ellos, que casi va a hacer un año, te sientes muy satisfecho cuando ves que ellos, que para ellos es su casa, han notado ese cambio generacional, pero de una forma positiva, que al final eso también creo que es una labor complicada de hacer. ¿Y eso cómo se consigue? Es decir, con mucho cariño, mucha escucha y mucho análisis y mucha profundidad de materiales nuevos. Al final es verdad que tú sabes que nosotros que estamos siempre investigáis mucho, pidiéndote os mojáis. Nos mojamos, porque... Sí. Nos ponéis a prueba. Exactamente, pero os tenemos como apoyo a todos los profesionales de alrededor. Se agradece porque hay clientes que creen que no necesitan ese apoyo, claro, y se agradece. Claro, sí. Pero eso no es fácil, o sea que hay que tener en cuenta y agradecer de los profesionales como vosotros el que nos pidáis cosas que otros no nos piden, porque eso también nos fuerza a nosotros a estar al día. Exacto. Vosotros, ¿qué preferís? O sea, mira, hay despachos de interiorismo, hay interioristas, o diseñadores, o arquitectos de interiores, llámalo como quieras, que le dan mucha más importancia al producto, ¿vale?, que al proceso creativo. ¿Vosotros a qué le dais más importancia, al producto o al proceso creativo? Bueno, a ver, es que lo primero que hay que estudiar es una buena base. Y una buena base para nosotros es estudiar muy bien el espacio. Muy bien. Una vez que tienes muy bien analizado el espacio... Perdona, para los que no entienden, porque hay gente que puede decir, ¿el espacio a qué se refiere con el espacio? El espacio... Me refiero a distribuir un espacio. A distribuir el espacio, vale. A distribuir yo sí que te entiendo, un espacio, pero... a entender la ubicación, a entender un poco las necesidades, a entender un poco la forma de cómo vas a trabajar. ¿Y por qué es tan importante el espacio? Porque, bueno, yo esto es una cosa que digo siempre. Tú puedes entrar a un espacio precioso, pero si no está bien organizado, creo que es complicado que al final eso que tú ves tan bello puedas dejar de verlo bello. Jolín, no qué bonito, si ¿no? Sí, claro. Ya, pero, jolines, eso... ¿Y cómo haces para hacerle ver eso al cliente? A ver, para ello también es importante, mira, yo siempre que entablamos un trabajo, una relación con un cliente, siempre les digo, tenéis que abriros, porque si no os abrís a nosotros para contarnos un poco lo que lleváis dentro, lo que queréis conseguir, la labor nos la ponéis más complicada, ¿no? Porque al final, claro, este trabajo es un poco complejo. Tú llegas, abres una puerta de un despacho, solo tienes un poco oídas o has visto cosas, pero nosotros procuramos que a lo mejor se note nuestra huella, pero que realmente se note la personalidad del cliente. O del cliente, o de la marca, o de lo que vaya a ser. Pero realmente que solo quede nuestra huella a lo que es a nivel espacial, a nivel comportamiento del espacio, de la luz, del color, no sé, son sensaciones. Por eso un poco, cuando alguien entra a algún sitio, no pasa que dice, realmente no sé lo que es, pero me siento a gusto en este espacio. Ya. ¿Y cómo hacéis? Has mencionado la luz. ¿Cómo hacéis para identificar cuál es la mejor iluminación para un espacio? O sea, eso yo siempre lo he visto súper complejo. Bueno, a ver, como muy bien sabes, hay muchos tipos de luz y hay muchos tipos de personas. Y aquí en España ahora lo que estamos viendo, porque cada vez tenemos más clientes extranjeros, es que el concepto de la luz no es igual para todas las
para todas las personas del mundo. Entiendo. Nosotros somos un estudio que procuramos o que nos gusta mucho poca luz, por decirlo de alguna manera, y nos hemos dado cuenta que tenemos que tener muy en cuenta otra serie de cosas. La gente que viene de países oscuros necesita mucha luz, quieras o no quieras, no acaba de entender la forma de vida que se vive aquí, igual cuando ya están más tiempo aquí lo entienden, porque nosotros tenemos la gran grandeza que tenemos una luz natural muy bonita, que si sabes jugar muy bien con ella, puedes tener una luz cenital, una luz de una orientación, otra de otra orientación, una ventilación. No sé, al final creo que tenemos que jugar con todos esos argumentos que yo creo que realmente somos más nosotros que lo que es la persona que va a trabajar o a habitar en ella, ¿no? Entonces por eso es tan importante seleccionar al profesional que tú quieras. Y una pregunta, y ahora que has mencionado el cliente extranjero, ¿qué es menos complejo? Hay que ser un poco, a ver, tenemos que mojarnos un poco. ¿Qué es menos complejo o más complejo? Me da igual. ¿Qué cliente es más fácil de trabajar, el cliente nacional o el cliente extranjero? A ver, es me vas a decir que son diferentes, pero ya lo sabemos. No. Vale, pues me he equivocado. No te iba a decir eso. Lo que te iba a decir es que tampoco podemos generalizar con el cliente extranjero, porque el cliente extranjero nosotros hemos tenido de distintas partes de Europa y obviamente no tienen nada que ver. O sea que tampoco podemos generalizar. Al final cada uno tiene una cultura del diseño, una cultura del espacio, y luego otra cosa es que la situación geográfica es muy importante a la hora de diseñar un espacio. Nosotros vivimos en una zona en la cual tenemos que tener mucho cuidado con las orientaciones y con las aperturas, porque aquí tenemos unas temperaturas muy extremas a veces. Entonces, bueno, al final es poner un poco, al final es como todo, ¿no? Es una toma de datos, esa toma de datos la analizas bien y sobre todo yo creo que es importante dejarte llevar un poquito por la tendencia, pero no un 90% por la tendencia. Creo que los espacios, o sea, cada uno va forjando su personalidad, el estudio tiene su personalidad, obviamente se deja llevar por las tendencias, pero hay ciertas cosas que el estudio o el análisis de un espacio, yo considero que prácticamente siempre va a ser igual, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es fácil concatenar, o sea, conseguir un equilibrio entre el diseño, lo que es diseño y lo que es funcional. Sí. ¿Me entiendes? Sí. ¿Eso es fácil? Sí, es muy fácil. Pues yo lo veo súper complejo. Lo que pasa cuando yo le digo a un cliente, no, es que aquí en este baño, cuando le decía a los clientes, en este baño necesitas almacenamiento. No necesito almacenamiento. Y luego ibas a su casa a desmontar el mueble de baño, porque iban a empezar con la reforma del baño, y tenía el cajón atestado de trasto, y decía, bueno, este señor o esta señora necesita almacenamiento. Bueno, primaba en ese caso más el diseño que lo funcional. Luego venía a comprar una columna para almacenar. Entonces, eso es lo más sencillo, pero yo lo estoy trasladando a un baño, pero en una casa, bueno, o sea, concatenar, conseguir que lo funcional se cree al mismo tiempo con el diseño, lo veo muy complejo. Yo, tú no. A ver, por eso es importante el análisis. El análisis inicial a veces es curioso porque tienes que preguntar cosas a la gente que a veces tienes que intimidarlos un poco, pero es que necesitas saber todo. Claro. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una vivienda a unos suizos que aparte yo lo conocí en otra época de su vida y ahora tiene otras necesidades y obviamente, imagínate, si es una persona que tiene muchos hobbies, obviamente tienes que dedicarle mucho espacio y mucha importancia a esos hobbies. Si es una persona que le gusta mucho cocinar o estar en casa, obviamente eso tiene que tener su sitio, porque si no, lo que no tiene sentido es que no analicemos todo ese tipo de cosas y cuando lleguen a poner su espacio de trabajo, ya sea que trabajan en casa o que cocinan en casa. O imagínate, por ejemplo, mira, una vez hice una cocina a una persona que al final aprendes mucho de tus clientes y era una niña que tenía 13 años, pero le gusta mucho, viene de una familia pastelera y le gusta mucho la pastelería. Sí. Y me dijo, mamá, a su madre le dijo, mamá, es que esta bancada no me gusta porque en casa del tío hago mejor los pasteles porque la bancada es más fría. Fíjate, ¿sí? La observación. En la casa de su tío tenía una bancada de mármol y en su casa tenía un porcelánico. Ya. Te lo vengo a decir un poco porque se puede diseñar, se puede ofrecer, se puede hacer, pero tú primero, tu cliente no te va a poder contar. Tú cuando vas a un médico,
tú sabes lo que te pasa o lo que no te pasa, pero a lo mejor tú no te analizas tanto como tu médico sabe darte con las preguntas claves. Obvio, claro. Pues esto yo creo que es como un poco lo mismo. O sea, depende si tú en tu vida te sientas en tu salón y te molesta ver todo desordenado, o si eres una persona que te encanta ver vida y te da igual tener libros a la vista. O sea, todo eso, si no lo analizas, ¿cómo diseñas un espacio? No tengo ni idea, por eso estáis vosotros. No, pero que me sois refiero, los expertos. ¿entiendes? Para mí es muy complejo. No, pero ¿entiendes un poco ese punto claro que de lo entiendo análisis? perfectamente, pero claro, yo esa visión que tenéis vosotros la veo muy complicada, muy compleja. O por ejemplo, fíjate, otro caso. A mí, por ejemplo, a veces hay gente que tú les propones, ¿qué te parece si ponemos un sofá de terciopelo o una en color crudito que es monísimo, tal? A ver, obviamente hay ciertas cosas que yo siempre digo, tú cuando te vas a comprar un coche, ¿cómo te lo compras? O cosas para que te den pistas, o tú tienes un barco, o tú tienes... Porque también me pasó una vez con lo delante, yo luego le dije, tú cuando vas a comprarte un coche, ¿cómo eliges la tapicería de tu coche? Porque si no te pones una tapicería de cuero beige, que es lo más delicado que hay, seguramente no podemos irnos a este tipo, ¿sabes? O sea, intentas como un poco... Porque al final no todo el mundo... Eres como un detective. No, es que no todo el mundo se abre o no te cuenta y luego te ves un poco con tesituras, ¿no? Que dices, ay, aquí podría haber atrevido más o podría haber metido algo más. O sea, que con tu trayectoria profesional tendrás un elenco de preguntas clave que ríete tú de cualquier comercial. Y cosas muy curiosas. Ya. Bueno, una pregunta. Volviendo a la esencia, al diseño. En vuestros proyectos se ve, se palpa, se nota mucho la esencia mediterránea, ¿vale? Dentro de... A ver, se ve, es algo que se ve, ¿no? Dentro del diseño, ¿qué importancia tiene para vosotros la esencia mediterránea? Es decir, te adaptas a cada cliente, yo lo entiendo perfectamente, pero en casi todos los proyectos se nota esa esencia. Porque yo os conozco muchos años, he visto proyectos de todo tipo en vuestro portfolio. Bueno, los veo siempre o en foto o por redes, porque no he visto... o sea, sois el cliente, el otro día te lo decía, sois el cliente más... O sea, guardáis la privacidad de vuestro cliente, que es imposible enterarse de a quién le estáis haciendo el proyecto. Es imposible. Cosa que otros, sin criticar a nadie, y ya no hablo de interioristas, lo primero que hacen es vender, oye, yo he trabajado para fulano, o yo he trabajado para mengano, o incluso un comercial de cerámica. Oye, pues yo le he vendido la cerámica a, no sé, a un futbolista o a un actor. Bueno, volviendo a la esencia mediterránea, ¿vale? ¿Qué importancia tiene para vosotros la esencia mediterránea y cómo en diseños modernos conseguís incorporar esa esencia? Es que al final... ¡Wow! Esa pregunta es muy difícil, ¿eh? Ya lo sé. Esa pregunta es muy Pero difícil. tú eres la mejor en ese sentido, en mi opinión personal. No, a ver, obviamente respiramos todos los días esta esencia. Entonces es imposible no transmitirla. Pero yo, muchas veces algún cliente viene y dice, si tú te hicieras una casa, ¿con qué estilo te harías tu casa? Eso me lo preguntan muchas veces. La tuya. Sí, la tuya personal, ¿no? Uh-huh. Y tú dices, a ver, yo sinceramente, la ubicación me importa mucho de la casa, importa mucho si voy a tener muchas casas, porque si voy a tener muchas casas me encantaría tener una casa en Formentera, me encantaría tener una casa en Tabarca, me encantaría tener una casa en Santa Pola, me encantaría tener un ático en El Retiro, me encantaría tener, ¿no? Y entonces a cada casa le daría un estilo, el estilo que me marcaría sobre todo la ubicación, o en sí, si no es una vivienda de nueva construcción, si el edificio en sí te traslada algo, ¿vale? Porque a veces sí que nos cuesta un poco como en un edificio, en un enclave que no tiene nada que ver, meter una esencia que no le acompaña. Sí. Y hay a veces que nos lo piden y nos cuesta un poco más. Y creo que lo conseguimos. Pero al final creo que, como tú muy bien dices, no se pierde esa esencia mediterránea. No sé si te he contestado a la pregunta. Sí, sí, totalmente. Además es que, a ver, por eso ahora te hago esta pregunta. ¿Qué opinas de... porque me gusta hacerla, ¿vale? De la tendencia en cuanto a la arquitectura
que se está haciendo... No me hagas esa pregunta. Bueno, te la tengo que hacer, Laura. A ver, es casi ya mi seña de identidad. ¿Por qué? Pues porque a mí personalmente en algunos casos me parece hay urbanizaciones, ya lo he dicho en alguna ocasión, que me parecen... O sea, no voy a calificarlas, ¿no? Entonces, me gusta saber qué es lo que pensáis vosotros, porque al final vosotros sois los expertos. Entonces, ¿qué piensas de la arquitectura cebra? O sea, ahora todas las edificaciones son blancas, negras, grises. Entonces, yo quiero saber qué es lo que piensas, porque es que estamos inundados por esa arquitectura. Y precisamente tú, que defiendes la esencia mediterránea, pues quiero saber tu opinión sobre esto. Bueno, a ver, pero también te voy a decir una cosa, no se puede tampoco generalizar con esto, porque hay gente que trabaja muy bien, ese tipo de arquitectura, Sí. Y son los grandes, Sí. y son, yo diría, artistas, No te digo que no. porque es verdad, Sí. pero lo que pasa es que hay muy pocos así, hay muy pocos. Tenemos, hay muy pocos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como en todo esto, si tú eres grande y eres capaz de hacer eso, hazlo. Y te gusta. Pero el problema es que no todo es bueno. Es lo mismo que hablábamos al principio de la conversación. O sea, una casa puede ser bonita en cuanto a la estética que tenga, pero funcionalmente no está bien resuelta. Sí. Entonces, o sea, es que al final tiene que englobar muchas cosas. Ya, pero Y bueno. cuando un espacio, porque yo tampoco quiero hablar, a ver, es que es lo que te digo, hay muy buenos profesionales que saben hacerlo y hay muy malos profesionales que no saben hacerlo y entonces a veces se confunde. Sí, lo que pasa es que creo que no se integran ese tipo de edificaciones, no se integran en el entorno en el que están. No. Entonces, eso es lo que a mí me chirría. O sea, Sí, yo pero... voy pasando por la costa, por ejemplo, voy paseando con el coche por la costa y vas viendo pues edificaciones, pues eso, con la teja, con tal, con cual, con tonos blancos, con tonos... Y de momento te aparecen una serie de edificaciones pues totalmente cúbicas, que son de diferentes profesionales, pero son prácticamente iguales. O sea, el cubo uno lo ha puesto para la izquierda y el otro para la derecha. Entonces, eso no se integra, en mi opinión, no se integra en el entorno en el que están, ¿no? Pero bueno, vale. Como tú bien dices, cada profesional, pues... No, y que hay profesionales que lo hacen bien y profesionales que no lo hacen tan bien. Es verdad que a mí me ha costado aceptar eso, porque es verdad que cuando tú vas navegando por el mar y vas viendo... Eso es lo que me ha pasado a mí, aceptarlo. Ciertas cosas, dices, qué pena, ¿no? Igual se podría haber integrado más al entorno. Pero ahora con la madurez, fíjate, cada vez digo, bueno, al final es que es una persona que domina mucho el espacio por encima de todo y lo que ha querido hacer es una obra de arte sobre la montaña. Y el propietario quiere que eso destaque y se diferencie respecto al resto. Me he visto así, tienes razón. Entonces, pero eso saben hacerlo 4 o 2. Ostras, pues se han multiplicado como... Pero hay mucha diferencia. Ya. Si tú cuando vuelvas a pasar observas, verás que hay diferencia de lo bueno a lo malo como todo, ¿no? Ya, sí. Hablando de tendencias, ¿qué parte de las tendencias para ti son las más valiosas para el interiorismo? El color, las Todos telas... los materiales naturales. Yo sigo pensando... Lo que más te gusta son los materiales naturales. Yo sigo pensando... Vaya. No, pero... Yo vendo cerámica. No, que no acaba de hablar. No Que acaba sí, de que hablar, sí, que no sí, que acaba de sí, hablar. sí. Los materiales naturales, Javier, hay que reconocer que son los materiales naturales. Bueno, yo te he vendido de todo, mármol, madera, cerámica, yo te he vendido de todo. Pero ¿no? hay que decir no que te, hoy en no día, tengo queja. pero hay que decir que hoy en día las marcas cerámicas han conseguido unas cosas espectaculares. Sí, sí. Y nos han ayudado mucho, a poder generar a día de hoy sensaciones diferentes que antes, acuérdate que era muy complicado. Sí, bueno, también es cierto que los ceramistas, las fábricas de azulejos, de unos años a esta parte, no sé si lo sabrás, supongo que sí, han incorporado muchos interioristas en la parte del diseño, del I+D+I. De hecho, la gran mayoría de producto nace de un diseño previo, pero no de un azulejo, sino de un ambiente
O sea, cogen y vamos a sacar un producto X, no sé, me lo invento, una resina, ¿no? Una imitación de una resina. Entonces, antes no había esa participación del interiorista, y ahora sí que la hay, porque lo que hacen es hacer un espacio, como tú bien dices, mira, ¿ves? El espacio. Pues hacen un salón o un baño o, no sé, yo qué sé, una fachada, lo que sea, pero utilizan ese producto. Y lo que hace la fábrica es, si les encaja a los de diseño de cerámica, pues lo ponen en marcha. Pero antes esa figura no existía en la cerámica. El desarrollo industrial ha facilitado las cosas, porque es una fotocopiadora, pero la incorporación del interiorista en el proceso productivo no, en el de diseño en las fábricas de cerámica, les ha ayudado a ellos mucho y a nosotros a vender más azulejos. O sea que bien. Cuéntame un poco de, porque claro, Caballero y Coves es un equipo, ¿no? Es un equipo y bueno, tú tienes un socio que es Rafael Coves, ¿no? Cuéntame un poco sobre tu socio, porque claro... realmente lo debería contar él. Sí, bueno. Para eso habría que dar un paso al frente, pero bueno. Bueno, a ver, realmente es una parte muy importante de lo que es llevar el control de un arquitecto técnico, el cual, aparte de eso, lleva todo el control organizativo de todo el equipo. Porque al final, hoy en día, yo creo que es muy importante, y sobre todo que nosotros ya hacemos un 360, es decir, nosotros podemos llegar hasta donde el cliente quiera. Porque vosotros también mantenéis algunas de las viviendas. Luego llevamos incluso una postventa. Entonces, eso me parece de locos. O sea, eso al final, que ayuda un poco a contribuir a que yo creo que es un proceso que es muy importante que disfrutes de él, ¿no? O sea, muchas veces viene gente al despacho que han tenido una mala experiencia o les da pavor meterse a un lío de estos, porque al final es un lío, ¿eh? O sea, esto, bueno, como todo, pero es al final... Es un melón a abrir muy importante, sí. Claro, porque tú vas a hacer una inversión muy grande, es un proyecto siempre, un proyecto, da igual que sea laboral o de vida o de lo que sea, pero es un proyecto y tú normalmente tienes unas posibilidades económicas, una idea y un tiempo, porque en la vida cada vez más el tiempo es muy importante. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y antes que hablabas de los extranjeros, para ellos es, o sea... Pero para todo para el mundo. nosotros también, o sea, no... Pero es verdad, sí, y ahora que lo dices, el extranjero, por ejemplo, le da muchísima importancia a eso. Sí. Entonces, en ese sentido, es verdad que hemos evolucionado mucho a trabajar con un timing, con un plan de trabajo, que nosotros siempre lo hemos hecho, y siempre hemos trabajado con un proyecto. Quiero decir, nosotros hace 20 años ya cobrábamos por un proyecto de interiorismo, que yo creo que esa es la gran lucha que todos los profesionales como nosotros deberíamos seguir luchando, porque si no, tu trabajo no lo pones en valor. Claro. Y luego el tiempo. O sea, al final hay que saber un poco que tú tienes que ayudar a participar, y hay una etapa, como en todo, de hablar, dialogar, pero llega un momento en que hay que decir hasta aquí. Y ahora ya vamos a pasar al siguiente proceso. Hay que ponerle el balón a rodar. Y después vamos a pasar al siguiente proceso. Y así hasta que nos marcamos un plan de trabajo en el cual llevamos un control de todo, de tiempos, de presupuesto, de ejecución. Y una vez que ya la gente está viviendo, también muchas veces se encuentran con el problema de que cuando tienen un problema con algo o quieren llevar un mantenimiento, ¿qué hacen? Bueno, nosotros al final tenemos todo ese desarrollo de trabajo. ¿Que le quita parte creativa? No le quita parte creativa. Cada uno nos dedicamos a una cosa. Ya. Somos tantos que cada uno, haya unos que lo que les encanta es el mantenimiento, a otros les encanta la puesta en obra, a otros les encanta diseñar, a otros les encanta... Entonces, sí, pero llevar la posventa de una vivienda que tú has diseñado y construido, o de un espacio, de una reforma que tú has diseñado y has construido, eso es muy complejo. O sea, es como... Cuando surgen los problemas es como... que nunca cortas el cordón umbilical, claro, ¿no? O sea, es como eternizarlos sine die, vamos. O sea, no me parece súper complicado. Eso sí que me parece... Solamente, mira, te voy a decir una cosa. Yo mantengo relación con clientes desde Teulada hasta Murcia. Solamente conozco 3 clientes que hacéis eso. Solamente 3. Y los 3 tenéis un equipo detrás muy grande. Volviendo al control de costes por parte de Rafael Coves, tu parte técnica. La parte técnica, el control de costes,
tu parte en cuanto al diseño, el mantenimiento de las viviendas y demás. A los clientes les cuesta percibir, la parte presupuestaria es importante, ¿vale? Pero les cuesta entender que una cosa va de la mano de la otra, es decir, bueno, dicho vulgarmente, pues no hay duros a pesetas. O sea, si tú tienes una visión y eres capaz de generar y diseñar esos espacios, eso tiene un precio, obviamente, ¿no? Entonces, todos los clientes no entienden, oye, pues mira, ¿cómo es posible este presupuesto, ¿no? Es como lo de la tecla, ¿no? Es que yo sí que sabía cómo encender la máquina, ¿no? ¿Qué te encuentras en tu día a día con los clientes con esto? Con la parte presupuestaria, la parte del diseño. En resumen, hay clientes que dicen, guau, esto es carísimo, ¿no? Bueno, ¿qué es caro, qué es barato? Es lo que hemos hablado tú y yo siempre de esto, ¿no? ¿Qué es caro y qué es barato? O sea, ¿cuán complejo es diseñar un espacio? Porque para mí es imposible. Entonces te lo tengo que preguntar a ti. A ver, es complejo, es complejo. De hecho, yo tenía un amigo arquitecto que siempre me decía, Laura, cuando diseñes no pienses en lo que cuestan las cosas. Hostia. Si no, sigue, aparte me lo decía y me conoce de toda la vida, ¿vale? Me decía, no diseñes viendo lo que cuesta, porque entonces una vez que pierdes ese punto, se pierde todo. Pero es verdad que hoy en día eso es complicado. Ya. Y entonces ahí a veces se confunden un poco cosas. Porque por eso te lo pregunto. Hay veces que te demandan cosas que a veces puedes y otras no puedes. Porque tu trabajo, tú hay cosas que ves y cosas que no ves, ¿no? Quiero decirte, tú un cliente a lo mejor puede ver pues un azulejo, una tela, pero al final son tantas cosas las que intervienen en un proyecto que al final es el conjunto global, ¿no? Sí, sí. Entonces, por un lado está el conjunto global y el proyecto, y por otro lado está la ejecución material de aquello. Y a veces llevarlo todo unir todas esas al unísono, partes, a veces es complejo. bueno, pues eso tiene un precio. Hay que ponerlo en valor. Hay que Sí, ponerlo sí, en valor. sí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, para terminar, estamos en Unic. Unic es una parte de Fajobi que se creó hace 2 años con el objetivo de, pues eso, presentar el producto y los diseños de otro modo. ¿Qué es para ti un espacio único, un espacio Unic? Pues la verdad es que cuando me invitasteis a la presentación de este espacio, lo consideré muy interesante porque al final estáis dándonos herramientas para ayudar a trabajar Muy bien. y a generar espacios únicos de la mano de profesionales como es Fajobi. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues Laura, te agradezco enormemente que hayas venido. Gracias a vosotros. Para mí era especial, personalmente para mí era muy especial. Es que nosotros nos hemos solucionado muchas cosas entre los Era dos. muy especial que vinieses y nada, que continuéis así y que nos veamos pronto en un nuevo proyecto. Efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.